Hoy iniciamos el estudio de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 1. Tenemos un Dios maravilloso. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy. Y te pido, Señor, sabiduría de lo alto para poder conducir el estudio de esta hermosa carta en los próximos viernes, hasta que tú lo permitas, Señor, que esta palabra pueda instruirnos, alimentar nuestras vidas y por supuesto, Señor, que traiga salvación para las almas. En el bendito nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a estar muy atentos en esta noche porque hoy iniciamos el estudio de este grupo de cartas que se le llama cartas pastorales. Este grupo de 3 cartas escritas por Pablo: primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta a Tito, la epístola a Tito, se le conoce con el nombre de cartas pastorales. Cartas pastorales, así se le conoce. Recordemos que al apóstol Pablo se le atribuye el escribir 14 libros del Nuevo Testamento, 14 epístolas del Nuevo Testamento. Santiago, el hermano del Señor, escribió 1. Pedro escribió 2. El apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, también escribió 3 cartas. Y Judas, hermano también del Señor, escribe una carta. A la carta de Santiago, a las 2 cartas de Pedro y las 3 cartas de San Juan y la carta de Judas se le llaman cartas universales, epístolas universales. Están dirigidas a toda la iglesia en general. Pero estas 3 cartas, primera, segunda Timoteo y Tito, a este grupo se le conocen como cartas pastorales, así se le conoce, como cartas pastorales. Cuando decimos cartas pastorales, quiere decir que Pablo las escribe a iglesias locales, donde hay un pastor que es el que el Señor ha puesto para liderar, para guiar la iglesia. Entonces por eso le llaman cartas pastorales. Observen esto. Estas cartas pastorales están en contraste con las otras epístolas que Pablo escribió. Por ejemplo, con la carta a los Efesios, me encanta la carta a los Efesios y algún día vamos a entrar también a estudiar esa carta. Pero ahí Pablo le habla a la iglesia como un cuerpo, la iglesia gloriosa, como un cuerpo de iglesia. Y donde habla de la iglesia en una posición gloriosa, sentada en lugares celestiales. Una iglesia maravillosa, formada por todos aquellos que han aceptado a Cristo verdaderamente en el corazón, que han sido redimidos por el Señor. Y a eso es lo que le llamamos, escuchen bien, la iglesia invisible. La verdadera iglesia del Señor, solo Él la conoce. Parece que no sé yo lo que dije. Solo Él la conoce. Uno puede pensar aquel es iglesia, pero la verdadera iglesia del Señor, solo el Señor la conoce. La iglesia del Señor es invisible, conformada por todos aquellos
que verdadera y genuinamente han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, por eso es que cuando hablamos de este tema, hablamos de dos iglesias, pero en realidad iglesia solo es una. Pero por ejemplo, nosotros somos la iglesia visible. Nosotros somos la iglesia visible. Y la verdadera iglesia del Señor es la iglesia invisible, que está conformada por algunos de la iglesia visible, pero no de todos de la iglesia visible. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, no todo lo que se ve es. No todo lo que cree que es iglesia del Señor. Eso solamente el Señor lo sabe, pero también hay características que van a evidenciar, a mostrar si alguien es iglesia o no es iglesia. ¿Todavía estamos aquí? Bueno, así que ahora Pablo empieza esta carta maravillosa, pero antes de llegar ahí, quiero que corrijamos algunos conceptos. Conceptos, por ejemplo, que algunas veces nosotros decimos, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. En otras palabras, rentar un edificio, ponerle carpeta, comprar sillas, ponerle un campanario, ponerle una cruz, hacer una tarima, poner un púlpito, y que esa iglesia, por ejemplo, tenga un altar, que cante las doxologías cristianas, que tenga un lindo coro y música, no la hace iglesia. Un edificio no es iglesia. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, un edificio no es iglesia de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos enseña que es iglesia. Tiene que haber ciertas características que van a señalar si un grupo que se reúne en X edificio es iglesia o no es iglesia. Es algo que la iglesia está totalmente, es única y diferente. La iglesia es única y diferente. No hay dos iglesias ni tres iglesias, solo hay una iglesia. Iglesias locales hay muchas. Iglesias visibles hay muchas. Pero iglesia, la iglesia en sí, como cuerpo de Cristo, solamente es una. Y esa iglesia tiene características y cumple una función. Por eso dije que estas cartas que vamos a estudiar son maravillosas, porque Pablo va a tocar dos temas que lo voy a estar señalando un poquito más adelante. Pero número uno, comencemos por acá. Estas cartas fueron escritas en realidad a dos jóvenes pastores llamados Timoteo y Tito. Ustedes saben que la carta, las dos primeras escritas a Timoteo, que era un joven pastor, un joven predicador, y la otra carta estaba escrito a Tito. Cuando ya avancemos en el estudio de la carta, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de Timoteo estaba un poquito desanimado, como que Timoteo como que ya no quería. Porque si algunos piensan que ser pastor, verdaderamente pastor, es fácil, no lo es. Es tremendo ser pastor, decir, sentir la carga de pastor. Y hoy mismo hablaba con el hermano Trujillo y le digo, yo creo que del 100% de los pastores, creo que a lo mejor un 80% está ahí porque no tiene otra cosa que hacer. Pero un 20% a lo mejor son los que verdaderamente sienten la carga de lo que es. Por ejemplo, vaya, miren, un solo ejemplo les voy a poner. ¿Cómo sienten ustedes el clima hoy acá? ¿Está agradable el clima? Está agradable. Pero ¿saben por qué está agradable? Porque hay un pastor, como no hay nadie más que lo haga, que vengo a ponerles el aire desde las 3 de la tarde para que enfríe este asunto. Es decir, si yo no estuviera, y vamos a suponer como los benditos pastores que llegan hasta que el culto comienza, y que algunas veces llegan hasta que el culto ya ha comenzado, ¿cómo estuviera esto?
esto estuviera a reventar de calor, porque no hubiera logística. ¿Por qué tenemos un buen sonido? Porque tenemos a un hermano que se llama Jorge Trujillo, que pasa horas y horas arreglando cables para que esto suene bien. ¿Por qué tenemos más o menos limpio el lugar? Porque tenemos dos lindas hermanas que pasan aquí limpie. ¿Por qué tenemos estas flores hermosas aparte de las flores que tenemos sentadas ahí? ¿Por qué las tenemos? Porque hay unas hermanas que vienen aquí a hacer, ahí se ponen como 20 hermanas ahí, Dios mío, a arreglar esto para tener esta hermosura de flores que tenemos. ¿Por qué los baños no apestan más de lo que apestan? Porque tenemos gente que los limpia, porque tienen papeles. Es decir, estamos hablando de una logística. Aleluya, aleluya. Yo recuerdo muy bien que me invitaron a predicar a un aniversario a Forward. Y me dejé ir a predicar a Forward. Ojalá que me escuche el pastor. Y porque aunque me volviera a invitar, no iría. Y llegué, como no veía carros ni nada en la dirección que me habían dado, yo pensé, no hay culto entonces, creo que me equivoqué de fecha. Porque llegué y no había ni un solo vehículo. Miré mi reloj y dije, pues si dijeron que a las 7:30 y ya son las 7:15. Yo he llegado a las 7 acá y ya son las 7:15 y no hay nadie. 7:20 y nadie. 7:25 y nadie. A las 7:30 llega una hermana, abre el templo y le digo, me bajé y le dije, disculpe, ¿aquí es o es el otro lado? Aquí es, me dijo. Aquí es el aniversario. Sí, me dice, aquí es el aniversario. Y le dije, ¿y que no es a las 7:30? Sí, me dice, pero comenzamos ya despuesito, ya como a las 8 venimos comenzando. Ah, váyale, a las 8. Y empezaron algunos pocos a llegar, se hicieron las 8 y el pastor no ha llegado todavía, me dijo. Entonces, Dios mío, es decir, el culto prácticamente estaba para comenzar cuando iba llegando el pastor apresurado. Hermano, mis hermanos, sí, soy yo, le dije, bienvenido. Es decir, vi una dejadez, porque la obra no se maneja de esa manera. Y por si alguno de ustedes algún día Dios lo llama al ministerio, un pastor debería estar mínimo 2 horas antes que el culto comience en una iglesia. Mínimo 2 horas. Aleluya. Y su deber debería estar en la iglesia, haya o no haya nada que hacer, el pastor debería estar en la iglesia. Si no tiene nada que hacer, que se ponga a leer la Biblia. Si no tiene nada que hacer, que se ponga a orar. Si no tiene nada que hacer, que se ponga a cortar la yarda. Pero algo hay que hacer en la obra del Señor. Aleluya. Tranquilo, Israel. Entonces, digo, para aquellos que quieren ser pastor no es sencillo. Por eso hablan ustedes que la mayoría de congregaciones son 30, 40, 50 miembros, porque no le ponen ganas, no le ponen empeño, no le ponen interés, no se entregan como debería entregarse. ¿Cuál es la gana de estar en la casa ahí empiernado con la mujer? ¿Cuál es la gana? ¿Entendió? Es decir, bueno, la obra del Señor requiere nuestra presencia. Así que, escritas a Timoteo y a Tito, recordémonos que ellos fueron colaboradores de Pablo, ayudantes de Pablo, y eran el fruto del trabajo de Pablo. Eran muchachos jóvenes que Pablo había preparado para el ministerio y ahora los tiene en diferentes iglesias, y por eso les escribe estas cartas. Ahora bien, hay 2 temas, y esto no lo debe usted pasar por alto. 2 temas que Pablo trata en estas cartas pastorales. Uno de ellos tiene que ver con el credo. El credo, es decir, la doctrina. Por eso les dije, venir, saltar como becerros acá, eso no es iglesia. Podemos saltar y gritar y que no sé qué, que no sé cuánto, que preparen los instrumentos, pero una iglesia que no tiene credo, que no tiene doctrina, no es iglesia. Una iglesia debe saber lo que cree. En esta iglesia nosotros creemos que Cristo salva. Creemos que Cristo sana. Creemos que Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Creemos que Cristo viene de nuevo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que hay un cielo y creemos que hay un infierno. No creemos que hay purgatorio, ni creemos que la gente se debe persignar porque es contrario a la Escritura.
es necesario primero creer, que una persona que no haya creído no se puede bautizar. Y creemos que desde que la persona recibe a Cristo es salva. Sin necesidad de nada más, la persona es salva. Eso se llama doctrina. Doctrina. Y la doctrina tiene que ser bíblica. La doctrina no tiene que ser, ¿qué diríamos? Los comentarios de ciertos teólogos o lo que yo creo que debe enseñarse, hacerse. No, aquí no importa lo que usted cree. Aquí importa lo que la Biblia dice. Así que si en otras partes vale lo que usted opina, allá váyase con aquellos donde le toman en cuenta lo que usted opina. Pero aquí lo que vale es lo que la palabra del Señor dice. ¿Está entendiendo? Entonces, esto es lo que llamamos como doctrina bíblica. Entonces, Pablo aquí abarca dos temas. Uno, el credo, es decir, la doctrina bíblica. Dos, la conducta. La conducta cristiana. La conducta cristiana. Y vamos a decir aquí, dentro de la iglesia adora. La iglesia alaba. La iglesia es enseñada en doctrina aquí adentro. Pero afuera, ¿cómo? Voy a explicarlo de esta manera más bien. Aquí todos parecemos que somos iglesia. Mire el hermano. Mire qué cristiano, mírelo pues. ¿Qué cristiano se ve? ¿Qué cristiana se ve? ¿Cómo vienen a la iglesia? Bien bañados, bien ordenados, qué bárbaros. Bueno, no todos, algunos como que vienen a un desfile de modas, pero la gran mayoría vienen a adorar a Dios y a alabar a Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí, aquel día le hice un poquito de burla a Carlos Fasquela, nuestro pastor de la zona 4, porque venía tomado la mano a la hermana Marisol, ahí en el pasillo. Le dije, ya aprendieron, ¿verdad? Le voy a entrar a poner en paz cuando van entrando y que vienen en armonía. Es una broma, pero el punto está de que aquí todos parecemos cristianos. Todos. Es más, aquí se ve algunos como que si quieren mucho a la mujer que solo abrazada la tiene durante todo el culto. ¿Por qué no mejor la abrazas allá afuera, allá en tu casa? ¿Pero por qué en la iglesia? ¿Por qué aquí tienes la voz bien suavecita aquí en la iglesia? ¿Por qué no la tienes suave en la casa? Entonces, lo que estoy diciendo es, aleluya, aleluya. Mejor no, como que no deberíamos de salir de la iglesia. Véndame las puertas de la iglesia, porque aquí como que parecemos iglesia. Aleluya. Pero lo que nos hace visible como iglesia es lo que pasa saliendo de esa puerta. Y ahí es a lo que yo le llamo conducta. Porque no solamente tengo que ser suave de carácter aquí adentro, debo ser suave de carácter allá afuera. No solamente debo sonreír aquí, ay, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, porque, ay, Dios mío. ¿Ah? Aleluya. ¿Se han fijado ustedes aquí, por ejemplo, lindos hermanos y lindas hermanas que con una amabilidad, Dios le bendiga, siervo, Dios le bendiga, sierva, y unos besotes que salen de cachete y apenas salen allá, ¿te vas a subir al carro o no te vas a subir? Se le fue la amabilidad, se le fue la alegría, se le fue todo, se le fue. Aquí sí, siervo, sierva, hermano, hermana, hermanito, hermanita, aquí sí, pero ya cuando están allá la cosa cambia. Como que saliendo se quitan el saco, la corbata, y vuelve a ser usted lo que realmente es. Entonces, mi conducta en la calle, mi conducta en el trabajo, mi conducta en la casa, es lo que verdaderamente demuestra si soy o no soy iglesia del Señor. Dice, aquí todos parecemos, aquí todos parecemos. Aleluya. Pero no es
sino hasta que salimos, que realmente se da a conocer lo que verdaderamente somos. Yo diría que sería bien importante ser más afuera que adentro. Ser más afuera que adentro. Pero regresemos acá, porque no quiero saltarme nada. Quiero nada más concluir esa parte. Que la adoración tiene lugar adentro, y esa adoración tiene que ser de acuerdo a la doctrina bíblica. A la doctrina bíblica. Inclusive yo creo que hay cantos que no deberían cantarse en los púlpitos. ¿Por qué? Porque no tienen nada de doctrina, no tienen nada de enseñanza. Aleluya. Ojalá que me escuche Polo Ochoa, pero la gran inspiración de Polo Ochoa, ya llegó el Chapulín. ¿Qué tiene de inspiración eso? No tiene nada. Que sáquela la lengua al diablo. Es hasta antibíblico. ¿Oyó lo que dije? Porque ustedes se van a extrañar, pero yo les voy a decir una cosa hoy: al diablo se respeta. Al diablo usted no puede llegar hablándole como algunos que no conocen Biblia le hablan. Sí, ¿qué es lo que dice? Judas es el que dice, ¿no? Que cuando Moisés disputaba, cuando el ángel se disputaba en el cuerpo de Moisés, ¿qué le decía Miguel a Satanás? Satanás, que el Señor te reprenda. Pero no le dijo: diablo, cochino, sucio, que no tienes parte ni suarta, que no sé qué, que ahora te amarro. ¿Cuál? Usted no amarra a nadie. O sea, lo que hacemos es repetir tonterías. ¿Entendió? Porque ¿saben por qué me enojo? Porque yo lo hacía, yo lo decía. Recién convertido, como yo oía que todos los predicadores así decían, yo también cuando iba a orar: que ahora te ato, que ahora te amarro, que te mando a los lugares secos, y de ahí te revuelco y te vuelvo a amarrar, y te envío por un desfiladero, y luego te arrastro por el río, y vas a ver, diablo, que... Y el pobre diablo decía: pobrecito usted, ni caso le hago, decía. Así decía el diablo: ni caso le hago, porque ¿para qué me voy a meter con un dundo?, decía el diablo. ¿Entendió? Entonces, todo por no conocer Biblia. Por no conocer Biblia. El único que puede atar a Satanás es Cristo Jesús. El único que lo puede expulsar de alguna persona es Cristo Jesús. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Aleluya. Pero bueno, regresemos acá. Así que hay un credo para la parte interna, que es cuando estamos aquí, el credo. Y estaba hablando de los cantos, que los cantos no deberían de ser nada más pura bulla, sino que deben de tener doctrina. Yo todavía tengo mi diccionario, mi himnario viejo. Ahí lo tengo todavía. Y cada vez que lo leo, sueño con que alguna vez a algún músico se le ocurra ponerle arreglos un poco más modernos a esa música, que por su estilo está desfasada en lo que a ritmo se refiere. Pero el contenido de la letra es inigualable. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Que cuando cantábamos: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dios mío, la tierra temblaba cuando se cantaban esos himnos. Y cuando cesen los conflictos de mi vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial a la nueva Jerusalén. Cantaremos tararán, para pam, 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 pam. Dios mío, es decir, la letra es inigualable.
inigualable. Y ahora, yo no sé si por do, en re o en mi, Dios santo, es decir, no hay palabra, no hay doctrina, no hay credo. Esa música usted la escucha todo el día y no siente la presencia de Dios. Antes cantábamos y después de que cantábamos la gente quedaba prendida en el espíritu. Creo que fue yesterday que estábamos platicando con mi hermano y el oso volador. Y me decían ellos, ¿no te has fijado cómo la iglesia en general ha caído en una frialdad enorme? Yo le dije, sí, claro que sí. Y es bíblico. Es bíblico. Y yo sacábamos en eso por el hecho de que yo mencioné de que los muchachos aquí, cuando los ven a ustedes así todos apagados, ellos gritan y quisieran como conectarles corriente eléctrica para que ustedes se activen, ¿no? Aleluya, así como aquel guitarrista que tenía aquel pastor, ¿se acuerdan ustedes? Aquel guitarrista que tenía que, bonito, bueno para tocar, pues solamente así. Y el pastor quería que el guitarrista se prendiera, ¿va? Que cuando estuviera tocando le hiciera. Y un día hizo cortocircuito a la guitarra y le agarró la corriente y empezó, ¡aleluya!, dijo el pastor. Porque no había agarrado la corriente. Y algunas veces uno quisiera ver a la gente de esa manera, pero ni yo, ni ningún cantante, ni ningún músico lo va a lograr, porque eso es una obra que solo el Espíritu Santo la puede hacer. Solo el Espíritu Santo, nadie. Me dijo mi hermano, platica con ellos, deberías de platicar con ellos, sí, pero mi recomendación desde el púlpito es: oren más, ayunen más, porque lo único que rompe el yugo es la unción de Dios sobre la vida de alguien. Es lo único que puede hacer, porque a mí no me importa cómo estén las demás congregaciones, me importa que ustedes estén prendidos, que ustedes sientan la presencia de Dios. Eso es lo que me interesa, honestamente. Es decir, yo no voy a estar cuidando la viña de alguien más, voy a cuidar lo nuestro acá. Somos nosotros. Lo que me interesa, lo que verdaderamente me importa es que un día verlos a todos allá en el cielo. Eso es lo que interesa. Aleluya. Bueno, regresemos aquí a este tema. Entonces, dije que todo lo que se hace aquí tiene que hacerse con doctrina, con enseñanza, con la Biblia en la mano, todo. Aún cuando yo voy a entonar un canto, debo ir a la Biblia a ver si está en la Biblia, a ver si la Biblia lo respalda. Aleluya. Porque si no, vamos a empezar a cantar otras cosas aquí en la iglesia. Dice que un hermano mío me estaba contando que un muchacho estaba preparando que iba a tener un especial. Y se pasó no sé cuántas semanas preparando el canto Desde el cielo vi caer una flor. Y ahí dice que ahí estaba con el piano. Del cielo vi caer una flor, vino el viento y la marchitó. Y pasó, dice que la habían ensayado, pero bien. Llegó la hora del culto, el día del culto juvenil, donde el muchacho iba a cantar su especial. Agarra el micrófono, aquel está en el piano y dice que comienza él: como la flor, con tanto amor. Y solo faltaba que el del piano le hiciera titiri, tiri, titiri, tiri. Dios mío, es decir, lo que evidenció es que lo que él andaba en su cabeza no era una alabanza al Señor, sino que andaba escuchando esa música que, es decir, estoy hablando de estar conectados con el Espíritu. Conectados con el Espíritu. Bueno, entonces, para formar una iglesia local, no basta un edificio. Esa iglesia local debe tener credo, debe tener doctrina. El predicador debe enseñar con la palabra y con doctrina. ¿Entendió? Si no, no es iglesia.
Si no, no es iglesia. Que nada más haya música, música y música, testimonios y testimonios, y no haya palabra, no es iglesia. Por ejemplo, cuando San Pablo le está escribiendo a Timoteo, y más adelante lo vamos a ver más detenidamente, pero en el versículo 3 del capítulo 1 le dice Pablo a Timoteo, ¿cómo le dice Pablo? Como te rogué que te quedases en Éfeso. Volvamos a la Biblia. ¿Por qué Pablo le dice que te rogué? ¿Por qué? Porque no quería quedarse. Timoteo quería irse con Pablo. Le gustaba andar con Pablo. Y entonces, pero Pablo, viendo la necesidad que había en la iglesia de Éfeso, le ruega que se quede. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente enseñanza en los grupos familiares de crecimiento. Y vuelvo a lo mismo. A mí no me interesa que usted diga que no me gusta la lección. Pues désela a otro. Usted no enseña sino enseña lo que enseñamos. Que nadie enseñe diferente doctrina. Una hermana vino preocupada un día de estos, que dice que alguien estaba enseñando en una de nuestras reuniones que todos nos íbamos a morir y que Cristo no iba a venir. Así estaba enseñando. Dijo, olvídense que el Señor va a venir. No, así, esto faltan cientos de años para que Cristo venga. Y yo le dije, ¿y no lo pararon ustedes en seco? Porque uno debe vivir cada día esperando que Cristo regrese, que la trompeta suene. Pablo, Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. En otras palabras, ya alguien que viene como Dante Hebel, porque Dante Hebel es el que enseña eso. Por eso dejen de ver ya videos de esos predicadores, porque él es el que dice que Cristo no va a venir. Pues señores, nosotros tenemos un rótulo que dice Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto. Aleluya, aleluya. Entonces le dice Pablo, te dejé, ¿para qué? Para que mandases, no para que rogases, sino para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué? Porque ya habían algunos que estaban enseñando falsa doctrina. Y eso no ha parado. Hasta el día de hoy hay muchos que enseñan una doctrina diferente a lo que está en la Biblia. ¿Entendió? Porque el problema nuestro, y especialmente hoy, nos dejamos guiar por lo que oímos en las redes sociales y no nos vamos a corroborar eso con la palabra del Señor. Usted escucha predicadores que no conocen ni el estilo de vida de ellos, que a usted ni tan siquiera lo conocen, ni ora nada por ustedes. Y además, algunos de ustedes hasta ofrendas les envían. Y al que ora por ustedes, lo que hacen es comérselo en tacos. Regresemos acá mejor. Entonces estoy diciendo que es importante tener una doctrina bíblica. Pero al mismo tiempo, San Pablo en el capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo, oiga cómo le dice, para que si tardo, es decir, Pablo le dice, puede ser que me tarde, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Esto es un edificio, pero cuando la iglesia se reúne, se convierte en casa de Dios. Y por eso algunas veces ustedes me pueden decir extremista, pero yo soy de los pastores que creo que no se puede estar comiendo en esa silla durante el culto. Soy de los pastores que creo que no deben estar tomando agua durante el culto. ¿Cómo es posible que no va a poder aguantarse 2 horitas de estar aquí alabando y adorando a Dios? Es mejor que las aguante y que sude la camiseta y que salga la camisa bien sudada.
Aleluya. Eso está como están yendo al baño a cada rato. Hay algunos que están enfermos y ni modo. Pero quisiera verlos en una corte que estén saliendo a cada rato. A ver si es cierto que van a salir. Es más, los quiero ver en la corte, tomando agua en la corte, tomando Coca-Cola en la corte, comiéndose chetos allí en la corte. Quiero verlos, a ver cómo les va. Los van a agarrar de las greñas y los van a sacar fuera. Esta es la casa de Dios y esto debe respetarse. Aún estoy en contra de que mis cantantes vengan con botellas de agua. Y hasta les voy a prohibir a la teconiza que cuando venga un extraño a predicar que le traigan agua. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que no puede aguantar una hora, 45 minutos de predicar sin tomar agua, hombre? Es que se pone afónico, entonces Dios no lo ha llamado. Yo conozco a un hombre, se llama Sergio Solórzano, predicaba hasta 8 veces al día y sin agua en el púlpito. Y jamás se ponía afónico. Porque cuando el Espíritu está, esa voz aguanta. Calmado, Señor, calmado. Entonces le dice, ¿qué es la iglesia del Dios vivo? Esta es la iglesia del Dios vivo. ¿Ustedes no pueden reconocer que es la iglesia del Dios vivo? Entonces, esta iglesia no pertenece a la Asamblea de Dios. Esto no es bautista, esto no es episcopal, esto no es pentecostal, no. Esta es la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente, porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Me insulta si usted dice voy a la iglesia del pastor Pineda. No, esta no es mi iglesia. Yo no los compré a ustedes, ni los compraría. No pagaría nada por ustedes. That's true, es la verdad, no pagaría nada. Soy sincero. Gracias a Dios como alguien que pagó, Cristo Jesús. Es como que yo dijera que ustedes me van a comprar. A mí tampoco. El que pagó por mí fue Cristo. Y el que pagó por usted fue Cristo. Entonces esta es la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia de Mengano, no es la iglesia de Sultano, es la iglesia del Dios viviente. Y dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. El día que nosotros reconozcamos esa verdad, que Él es el dueño de la iglesia, es el Señor de la iglesia, hemos sido comprados por Él, le pertenecemos a Él, ese día vamos a ver las cosas diferentes, porque esta es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Vaya pues, ahora sí, para que vean ustedes de que vamos a hablar aunque sea algo de la palabra hoy, porque esa era la introducción a la carta. Pero ahora viene Pablo y dice, Pablo, alguien me dijo que Pablo tenía 2 nombres, escuchen bien. El hermano, yo sé que es un estudioso de la Biblia, pero si él no lo sabía, es probable que ustedes tampoco lo sepan, que en aquel tiempo se usaban 2 nombres. El nombre del país al cual pertenecían y el nombre romano. Por ejemplo, el nombre de Pablo era Saulo. Saúl, que viene de Saúl. Y el nombre de él, en lo que era el imperio romano, era Pablo. Él tenía 2 nombres. 2 nombres. Entonces, bien importante que aprendamos esto hoy, en esta noche. Entonces, de Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Pablo hoy quiere defender su apostolado. Su apostolado. Porque a nadie lo pusieron más en tela de duda de que era apóstol que a Pablo. O sea, Pablo, y que conste que si usted se va a cualquier enciclopedia, se dice que el fundador del cristianismo, de la doctrina cristiana,
¿Saben ustedes quién es el fundador de la doctrina cristiana? Pablo. No fue Cristo. Cristo funda la iglesia, pero Él no fundó un sistema de doctrina. Cristo no habló de doctrina. El que puso las bases, las columnas de la doctrina fue Pablo. No fue ni Pedro, fue Pablo. Es Pablo. La doctrina que tenemos es Pablo. Es Pablo el que nos dice que fuimos escogidos por Dios. Es Pablo el que nos dice que todo aquel que creyere en el nombre del Señor será salvo. Es Pablo. Aleluya. Pero de nadie se puso más en duda su llamado que de Pablo. Cuando le escribe a los Efesios capítulo 1 versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A los Efesios dice por la voluntad de Dios. Ahora en 1 Timoteo dice por mandato de Dios. Entonces, Pastor Pineda, ¿cuál es la diferencia entre mandato de Dios y la voluntad de Dios? No hay ninguna diferencia. Pero las palabras no son sinónimas. Pero no hay diferencia. Porque la voluntad, los mandamientos y la voluntad de Dios caminan de la mano. ¿Entendió lo que estoy diciendo hoy? Por ejemplo, en la Biblia encontramos más que 10 mandamientos. Pero la voluntad de Dios es más amplia que todos los mandamientos. Ese es el punto. La voluntad de Dios es más amplia que todos los mandamientos. Tenemos mandamientos en la Biblia que son la voluntad de Dios. Los mandamientos son la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice a los tesalonicenses: orad sin cesar. Cuando le escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: orad sin cesar. ¿Qué es eso? Es un mandamiento. Pero ese mandamiento es la voluntad de Dios. Y lo que estoy diciendo en esta noche es la voluntad de Dios que oremos. Es la voluntad de Dios que estemos en comunión con Dios. Es la voluntad de Dios que busquemos la dirección de Él, la guianza de Él en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Buscar la dirección, la guianza de Dios. Por ejemplo, el versículo 18 dice: dad gracias a Dios en todo. Aún por aquellas cosas que no nos gustan. Aún por aquellas cosas que no nos agradan. Yo no tengo que estarme mortificando por las cosas que llegan a mi vida que no me agradan. Al contrario, sé que en los cielos tengo un Dios que es sabio, que es perfecto, y todo lo que Él hace es para mi bien. Entonces voy a dar gracias a Dios en todo. Si comí, le voy a dar gracias a Dios. Y si no comí, le voy a dar gracias a Dios. Si te trataron bien, si me trataron bien, le voy a dar gracias a Dios. Si me trataron mal, le voy a dar gracias a Dios. No sé si ustedes se han fijado que cuando ustedes hacen un análisis de su vida y aquellas cosas que antes les parecían a ustedes inaceptables, que no las podían aceptar, ahora cuando nosotros vemos la vida tal como es, le damos gracias a Dios aún por aquellas cosas que no aceptábamos ni las deseábamos. Le damos gracias a Dios. Yo me crecí hasta los 5 años con mi mamá. 4 o 5 años con mi mamá. Luego mi papá me fue a traer a casa de mi mamá y me llevó con él a su casa. Mi vida ahí dio un giro de 180 grados. En casa de mi mamá había pobreza, analfabetismo, nadie iba a la escuela. Mi papá me dice que cuando me encontró en casa de mi mamá tuvo una tremenda lástima de mí, compasión, porque yo estaba sentado en el suelo con un cerdo a la par. Tenía un poquito de frijoles en un platito y tenía, ¿cómo se llama?, una tortilla deshecha en los frijoles. Y dice que tenía al cerdito a la par mía y que yo me echaba un bocadito, un niñito de 4 años, y luego le daba un bocado al cerdito. Y el cerdo era bien obediente porque esperaba su turno, no me arrebataba la comida que tenía. Entonces, y dice que mi mamá, cuando me dio eso, que yo estaba en ese,
sintió y dijo, no, Ismael no lo puedo dejar aquí en este ambiente, me lo voy a llevar. Y mi papá andaba en provecho, había salido de la cárcel, entonces era un riesgo que él tomó, porque si lo denunciaban podía él volver, y mi papá me llevó. Entonces, según él, yo iba a estar 1000 veces mejor en casa de él, una casa de gente educada. La casa de mi familia, de la casa de mi papá, era gente muy educada. Era otro nivel, pero ahí comenzó mi calvario. Porque llegué, yo venía de una casa donde decían malas palabras, así que me reventaban la boca a cada rato. A cada rato. Yo venía de aquello de decir, ¡pah! Me reventaban así con el dorso de la mano. Y me fui haciendo. Entonces yo prácticamente era una criatura, un objeto volador no identificado en la casa de mi papá. No era de la clase, del nivel educativo de ellos, por el ambiente que veía creciendo en la casa de mi mamá. Así que empecé a sufrir vejámenes, especialmente por mis tías. Me golpeaban, me castigaban y no me querían en la casa. Tenían un pique con la otra familia y me veían a mí como representante de aquella familia que descargaban todo su odio y todo sobre mí. Usaban una palabra, arrimado. Eres un arrimado. Y solamente cuando mi papá estaba ahí las cosas cambiaban, pero cuando mi papá no estaba, era una cosa terrible. Entonces en ese ambiente yo me voy creciendo, un ambiente donde tuve que sacar el pecho para poder valerme y que no abusaran de mí. Empecé a sacar la casta, a sacar el pecho. Tengo una tía que fue la que más me hizo la vida difícil, y en este momento soy su único sostén, y le doy gloria a Dios por eso. Y un día yo le tuve que decir a ella, mira, algún día me vas a pedir perdón, algún día. ¿Qué? Me dice, así tú vas a ser borracho, parrandero y jugador. Eso eres tú, vas a ser borracho, y aquí está lo mismo, porque algunas veces tuve, más de alguna vez, una cerveza en mi mano, y cuando me acordaba de las palabras de ella, vas a ser borracho, tiraba aquello, decía, no voy a ser borracho, no voy a ser parrandero, no voy a ser jugador. Es decir, aquellas mismas palabras que dijeron, tú vas a salir. Y a los 17 años salí de mi casa para nunca volver. Y Dios empezó a bendecirme. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en aquel tiempo yo me lamentaba por el ambiente que vivía. Ahora le doy gracias, porque gracias a ese ambiente soy lo que soy. Soy de acero inoxidable, soy de hierro, no me deshago, no me desarmo por nada, no le lloro a nada ni a nadie, porque ese ambiente me hizo ser el hombre que ahora soy para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, las cosas que vemos desfavorables, en algún momento nos vamos a dar cuenta que era la escuela, era la universidad en el que el bendito Dios nos estaba formando. Alaben a Dios. La escasez por la que usted pasó, las situaciones difíciles que ha pasado, era porque Dios lo estaba formando. Si no, usted fuera una niñita, así como hay un montón de niñitas que lloran por cualquier cosa. Ay, si me dejan me muero. ¿Cuál? Déjame. Y más voy a vivir. ¿Entendió? Es el ambiente donde el asunto. Hoy usted agradece a Dios. ¿Cuántos de ustedes aguantaron hambre? Que pasaron por necesidades. Y ahora cuando ven esa refrigeradora topada, que no hay ni por dónde comenzar, si por los tamales o por lo que sea, alaban a Dios, porque Dios ha sido abundantemente bueno con cada uno de nosotros. Ya termino. Aleluya. Entonces, eso es lo que yo veo en Pablo. Esa situación de Pablo, de tener tanta gente en contra, formó el tipo de hombre que Pablo era. El hombre que va a entregar su vida por el Señor. Pablo había aprendido
que él era apóstol por la voluntad de Dios. No fueron los hombres los que lo eligieron apóstol. No fueron los hombres los que lo pusieron de pastor en una iglesia. Fue el bendito Dios que se encontró con él rumbo a Damasco y le dijo que dura cosa era dar cosas contra él. Gloria a Dios. Bueno, voy a terminar. Entonces Pablo está poniendo énfasis en sus credenciales como apóstol. ¿Por qué razón? Porque en este momento Timoteo se encuentra desanimado, así como algunos de ustedes. Y quería entrar un poquito más en ese tema del desánimo. Es más, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los trajo por un camino largo. ¿Y por qué dice la Biblia que los trajo por un camino largo? Para saber lo que había en el corazón de ellos. Se desanimaron, dice. Yo sé, dice que se desanimaron por lo duro del camino. Y van a ver ustedes que algunos empezaron a decir, mejor nos hubiéramos quedado ¿a dónde? En Egipto. Allá teníamos ajos y cebollas en Egipto. Empezaron ellos a desanimarse. Dios va a probar siempre lo que hay en nuestro corazón. Por eso van a ver ustedes que de repente aquellos que los veíamos más animados que a la guía, que alabado, que a la bim bombán, que no sé qué, de repente ya no los vemos. Porque Dios prueba si lo que hay en el corazón es genuino o no lo es. Porque lo que es genuino prevalece. El oro se mete en el fuego y sale oro. La leña se mete en el fuego y se quema. La hojarasca se quema. El oro sigue siendo oro. Yo aquí tengo gente que tengo 25 años de verlas en esta iglesia, 20 años de verlas en esta iglesia. Hay unos que vienen conmigo de que inicié 28 años en esta iglesia. Y han pasado por todo, terremotos, devastaciones, y todavía siguen alabando a Dios, y todavía seguiremos alabando el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Pablo, después de que salió de su primer encarcelamiento, que lo dejaron libre en Roma, Pablo se dirigió aparentemente para Éfeso. Y cuando llegó a Éfeso, Pablo encontró que la iglesia estaba bajo el ojo del huracán de las falsas enseñanzas. Lo que él había predicho en el capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de entre ustedes se van a levantar. Ahora Pablo llega y se da cuenta que la iglesia de Éfeso está hecha un caos de enseñanzas de una y de otra índole. Váyanse a Apocalipsis para que allá en su casa vean las enseñanzas que habían allí en Éfeso, que habían perdido el primer amor. Por supuesto, cuando Pablo llega, confrontó a aquellos que algunos de ellos eran discípulos que él se habían convertido en su ministerio cuando Pablo estuvo en Éfeso. Pero ahora se habían ¿qué? Desviado. Ahora se habían ¿qué? Corrompido. Y cuando alguien se desvía y cuando alguien se corrompe, no hay manera de enderezar. Solamente Dios. Entonces Pablo sale de la cárcel y encuentra caos en Éfeso. Pero luego le dicen que hay caos en Macedonia. Y el apóstol Pablo, que dice que sentía dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos, dice el pobre apóstol, corriendo para aquí y para allá. Entonces cuando Pablo se quiere ir de Éfeso, Timoteo le dice, llévame contigo. Le dice, no, le dice Pablo, mira, aquí la situación está difícil, aquí hay que enderezar lo malo que está aquí. Me voy a ir y tú te quedas acá. Por eso dice, te rogué que te quedases.
para que mandase que no enseñen diferente doctrina. Pablo se va para Macedonia a enderezar las cosas en Macedonia. Y cuando está en Macedonia, le avisan de alguna manera que Timoteo estaba desanimado. No es fácil lidiar con falsas doctrinas. No es fácil lidiar con gente que no va en la misma dirección. No es fácil. Y entonces viene Pablo, le envía esta hermosa carta para animar a Timoteo a que siga adelante en el ministerio. Y aquí es donde yo termino hoy. Porque aunque Pablo menciona una palabra ahí muy maravillosa cuando dice, habla de nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque en aquel tiempo Nerón reclamaba ese título para él. No solamente lo reclamaba, sino que forzaba a la gente que le llamaran Salvador. Pablo dice, no, este título le corresponde solamente al Dios que está en los cielos. Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. Y pudiera hoy decir que solamente hay un Salvador. Y ese término no le corresponde a ningún presidente, a ningún primer ministro, a ningún diputado, a ningún alcalde, a ninguno. El término Salvador solamente le pertenece a Dios. Pero aquí es donde termino. ¿Cuántas veces estoy afligido esperando una palabra de aliento? Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque muchas palabras son como golpes de espada. Pablo escribe esta carta para animar, no para desanimar. Y de los que estamos acá, hay algunos que están esperando una palabra de ánimo, una palabra que les diga, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, somos más que vencedores en el nombre del Señor. Él es nuestro amparo en todas las tribulaciones. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Él camina delante de nosotros. Él manda ángeles que estén alrededor de nosotros, que nos guarden y que nos cuiden. Palabras de ánimo, palabras de desaliento son las que muchas veces recibimos. Palabras de desaliento, palabras de desánimo, pero muy pocas veces palabras de ánimo no las escuchamos. Y necesitamos alentarnos los unos a los otros. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Y por qué no le dice hoy a su hermanito que está ahí cerca? Dígale, sigue adelante, sigue. Predícale, pero díselo con ganas, así como que le estás predicando, sigue adelante, sigue. ¿Y saben qué? Nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Muy pronto ese cielo se abrirá y todo esto quedará atrás. Será un breve dormir y un eterno despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo nos recibirá. Así que, Padre, te doy gracias por lo que Pablo está haciendo hoy por Timoteo, Señor. Pero esta carta no fue escrita para aquel Timoteo nada más. Fue escrita para mí.
Fue escrita para mis pastores, supervisores, líderes, diáconos, diaconisas, maestros, hermanos en general. Donde vienes a enseñarnos, Señor, a cuidar nuestra doctrina, a cuidar nuestra conducta y a no permitir, Señor, que el desánimo se apodere de nuestros corazones. En ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Y digan amén ustedes.